El tema de hoy es el libro de Levítico, 9ª parte. Con ustedes, Martín Stendhal. En este estudio, en el libro del Levítico, en uno de los capítulos pasados, resumiendo, habla de los árboles frutales. Y cuando se siembra un árbol, y cuando el árbol comenzaba a producir fruto, había que dejar ese árbol quieto determinado número de años. Habla de santificación, pero también de circuncisión. Y después de 5 años, ya en el 6º año, se podía disfrutar libremente del fruto de ese árbol. Pero aún así, la idea no era de sacar todo el fruto. Había que dejar lo que se quedara después de cosechar la primera vista para personas de cierta necesidad. Y también había que respetar los años sabáticos. Después de 6 años, entonces había que dejar el 7º año libre, tanto en los cultivos como en todo. Muchas veces vemos que bajo la ley, el pueblo de Dios entró en un legalismo donde no hubo corazón para el prójimo, ni para nadie. Y lo vemos en muchos sitios hoy en día. Trágicamente lo vemos en sitios supuestamente cristianos, donde se cumple con lo que supuestamente son las normas, pero no hay corazón para el individuo que está en necesidad. Y también sabemos que hay individuos supuestamente en necesidad que abusan de su situación y que es muy difícil de ayudarlos. Hemos tenido 2 o 3 casos de personas que quieren manipular para conseguir dinero. Llegan a la reunión, comienzan a mirar quién les puede ayudar, y entonces bajo el pretexto de que aquí estoy, tengo problemas y necesito consejería, y después se van disparando y luego comienzan hasta amenazando. Entonces la responsabilidad de nosotros en manejar la reunión es de que los que llegan pueden llegar tranquilamente y salir tranquilamente. Y si hay alguien que pasa de cierta línea, porque sí queremos ayudar a la persona necesitada, y a la persona necesitada que Dios envía aquí, debemos de recibirlo y ver qué podemos hacer por él. Pero la persona que cruza cierta línea no puede venir aquí, porque nosotros tenemos que brindar la seguridad de que una persona que viene desprevenido o desprevenida a recibir una palabra de Dios saludable puede venir a hacerlo y salir sin que nadie lo está molestando. Entonces, tenemos que estar todos conscientes de qué es lo que está pasando y hasta qué nivel, y si alguien está cruzando cierta línea, tenemos que saberlo para enfrentar la situación. Curiosamente, nosotros llevamos 5 años dando estos mensajes. Estamos ahora entrando en el 6º año. Llevamos algunos mesecitos del 6º año. Y para nosotros, los mensajes que han resultado después de un trabajo de casi 10 años de revisar y luego publicar esta edición de las Sagradas Escrituras, fue como la siembra de un árbol frutal. Y curiosamente, la mayoría de las Biblias que se han impreso se han obsequiado o se han ofrecido a un costo subsidiado, porque el Señor ha puesto en el corazón de algunas personas de apoyar la edición de estas Biblias. Y también los mensajes que hemos estado dando aquí no hubieran sido posibles sin esta revisión, porque es una revisión que está claro por lo menos en 3 niveles: en lo que concierne a la Pascua, en lo que concierne a Pentecostés y en lo que concierne a tabernáculos. Hay Biblias donde solamente está claro lo de la Pascua y aún lo de Pentecostés está borroso. Hay otras donde está claro Pascua y Pentecostés, pero tabernáculos no está bien enfocado. Porque las personas que hicieron la revisión no se dieron cuenta que eso estaba ahí. Y pusieron sentido según su buen entender humano, y lo que Dios tenía ahí que no entendían alcanzó a no sobresalir, porque no se dieron cuenta. Aquí en el Levítico, que es para la tribu de Israel que pertenecía a Dios, comprados por Dios, y que tenía una familia designado por Dios de ser los sacerdotes. Y la lección para nosotros es que Dios nos puede redimir, nos puede comprar, nos puede adquirir y nos puede poner al servicio de Él, porque ya no somos de nosotros, somos de Él. Pero hay otra etapa que se requiere un nacimiento nuevo en la vida de Él. Es todavía posible pertenecer a Dios, ser de Dios, ser redimidos, pero seguir en la vida nuestra.
Y la Escritura está muy claro. Dice que el siervo no permanecerá en la casa para siempre, pero los hijos sí permanecerán para siempre. Y dice que lo que es dado a los siervos, tarde o temprano regresa a la casa, pero que lo que es dado a los hijos en herencia permanece para siempre. Es muy importante tener eso en cuenta. Este libro de Levítico tiene partes dirigidas a todo el pueblo de Israel, pero tiene otras partes donde solamente a Aarón y a sus hijos. Tiene otras partes que es dirigido a Aarón y sus hijos y a todo Israel. Y el Señor quiere lo que es referido más adelante en la Escritura como un remanente, como una manada pequeña. Él quiere un grupo, puede ser pequeño. La familia de Aarón al comienzo era pequeñito. Era Aarón y 4 hijos. Y de esos 4 hijos, 2 no entendieron. Y el primer día que entraron en ministerio, los 2 que no entendieron y se dieron por armar las cosas de Dios con su propio fuego, pagaron con sus vidas. Y quedaron solamente 3. Para comenzar, un ejemplo de destacar lo que estaba en el corazón de Dios, que Él quiere una nación, Él quiere un reino de sacerdotes. Él quiere sacerdocio real. Él quiere que los sacerdotes de Él sean los familiares de Él. Y hemos destacado en otros mensajes cómo fue el ministerio de nuestro Señor Jesús en los evangelios. Comenzó llamando a unos discípulos. Llamó a los discípulos no a un instituto de teología, los llamó a que lo siguieran, a que fueran con Él, a vivir con Él, a caminar con Él. Y después de que vieron lo que Él hacía, Él los despachó a hacer lo mismo. Y entonces, cuando Él los envió y cuando les dio la autoridad para hacer lo que Él estaba haciendo, sanar enfermos, levantar muertos, echar fuera demonios, etcétera, etcétera, la Escritura de pronto dice, y los apóstoles eran. Ya pasaron de discípulos a ser apóstoles. Discípulos siguen, pero apóstoles son enviados para representar bien al Maestro. Después hubo otra etapa, que antes de su muerte, en el Evangelio de Juan, Él dice que sus verdaderos amigos son los que hacen su voluntad, y que a sus verdaderos amigos Él comparte sus verdaderos planes. Y les llamó amigos y compartió unos planes que en el momento ni siquiera podían entender. Pero después de su resurrección, cuando apareció primero a unas mujeres y envió unas razones, supuestamente estas mujeres iban a recibir la razón y llevar la razón a sus discípulos. Pero Él cambió la terminología. Y Él dijo, vaya, díganle a mis hermanos que los espero allá en tal monte donde les dije. Y una de las cosas más central de la obra de redención de Él, de su muerte, de su resurrección, es para que nosotros podamos ser no solamente discípulos, no solamente apóstoles, no solamente amigos, sino hermanos, parte de la familia de Dios, parte de la nueva creación, que es basado en una nueva raza de seres humanos, de la cual el Señor Jesucristo es primicia de primicias. Ya no es la raza de Adán, ya no es la humanidad corrupto o aún corruptible. Es la raza del Señor Jesús que es incorruptible. Es la vida de Él que no tuvo comienzo y no tendrá fin, y se llama vida eterna. La vida eterna es la calidad de la vida de Él. La vida de Adán no da la talla de ser una vida eterna. Lo que quedó frustrado en Adán no solamente se rectifica, no solamente se restaura el ingreso otra vez a la presencia de Dios que Adán perdió, sino que en su obra de redención y de restauración, la Escritura lo llama reconciliación. Se va más allá. Él no nos va a restaurar en Adán antes de la caída. La Escritura dice que Adán fue de la tierra terrenal. No. El plan de Dios es reconciliarnos en la vida de Jesús, que es la vida de Dios, y es otra cosa. Infinitamente mejor, infinitamente mayor de lo que Adán tenía en el huerto antes del problema. Adán es solo un ejemplo y una sombra antes de la caída de lo que iba a ser Jesucristo después. Y así como Adán era un ejemplo y una sombra, la tribu de Leví y la familia de Aarón es solamente un ejemplo y una sombra de todo un pueblo de Dios, comprado, redimido, reconciliado y restaurado, que quiere el Señor al final. Es como cuando Jacob tuvo a José y quiso más de lo mismo, y así resultó con Benjamín. Es la historia de otro mensaje. Aquí en Levítico, capítulo 22,
Hay unas instrucciones a Aarón y a sus hijos de cómo manejar lo que se llaman las santificaciones. La santificación es lo que es apartado exclusivamente para Dios. Como Aarón y sus hijos son apartados exclusivamente para Dios, ellos pueden manejar las cosas que son apartados exclusivamente para Dios. Pero hay que tener cuidado, porque si se maneja mal estas cosas, pueden haber consecuencias graves. Más adelante, los hijos de Elí y toda esa descendencia fue cortado del sacerdocio por manejar mal lo que se llaman las santificaciones. Ellos cogían más de lo que les correspondía. No manejaron la cosa al agrado de Dios. Y si eso sucedió con unas vacas y con unas ovejas, ¿cómo sería entonces con otras cosas? Sabemos que hay personas que manejan mal el dinero en nombre de Dios, pero peor todavía hay dones de Dios que están siendo mal manejadas. Personas que tienen o piensan tener un don de sanidad y en vez de ir donde están los enfermos y en vez de ir donde están los pobres, arman eventos en los estadios y cobran la entrada. Están manejando mal lo que son santificaciones, lo que son cosas que deberían de pertenecer exclusivamente a lo que quiere el Señor. Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las santificaciones de los hijos de Israel y que no ensucien mi santo nombre en lo que ellos me santifiquen, yo soy el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un hijo de Israel tenía algo para Dios, no era que el sacerdote podía ir allá y cogerlo en nombre de Dios. Y aquí está la advertencia. Cuando el sacerdocio solamente eran 3 personas, Aarón y 2 hijos, puro al comienzo. ¿Y cuántas personas hoy en día andan diciendo, yo soy representante de Dios, entonces págame los diezmos? O yo soy el representante de Dios y dame las ofrendas que son para Dios. Lo primero que el Señor dice es cuidado con eso. Diles, todo Aarón de toda vuestra simiente en vuestras generaciones que se acerca a las santificaciones que los hijos de Israel santifican al Señor, teniendo inmundicia sobre sí, de delante de mí será cortada su alma. Yo soy el Señor. No solamente está diciendo cortada su vida. Y en la traducción pusimos alma porque la palabra en hebreo puede ser traducida alma o vida, según el criterio del traductor. Pero eso está hablando no solamente que la persona puede morir por eso, en la primera muerte, donde el alma tiene la posibilidad de diferentes trayectorias. Esto dice que será cortada su alma. Otra escritura dice que no debemos de temer al que puede matar el cuerpo, sino que debemos de temer al que puede destruir el alma y el cuerpo en la segunda muerte. Y una persona siendo sacerdote de Dios, habiendo nacido de esa familia especial, de la cual Aarón es solo un ejemplo, habiendo nacido de nuevo de la familia de Jesús, por el Espíritu de Dios, de quedar con la unción del Espíritu de Dios, que hace que todos tenemos servicio y que todos somos entonces sacerdocio de todos los creyentes. Y la persona que está en eso y comienza a manejar mal las cosas que son para Dios, aquí dice que será cortada no su vida, sino su alma. La palabra incluye todo. Dice que el Señor no va a soportar siendo representado mal. Cualquier varón de la simiente de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo de simiente, no comerá de las santificaciones hasta que esté limpio, y el que tocare cualquier cosa inmunda de mortecino, o el varón de cual hubiera salido derramamiento de semen, o el varón que hubiera tocado cualquier reptil, por el cual será inmundo, o el hombre por el cual venga a ser inmundo, esto es tocar un hombre inmundo y quedar inmundo, conforme a cualquier inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmundo hasta la tarde, y no comerá de las santificaciones antes que haya lavado su carne con agua. Aquí está hablando de unas santificaciones que no solamente son de coger, sino son de comer. Y esto simboliza también la palabra, la luz, la revelación que el Señor está dando. Y hemos visto en otros mensajes que la vianda más fuerte es la carne. Y para que haya carne para comer, tiene que haber muerte. Y el Señor está diciendo aquí que sus representantes, sus sacerdotes, si tienen lepra, que es el símbolo de pecado de muerte. Hay pecado que no es de muerte inmediata, hay otro pecado que es muy grave. Habían llagas normales y podían quedar en el campamento y buscar la manera de sanarse de su llaga. Pero la llaga de la lepra, la persona tenía que ser separado. ¿Por qué? Porque podía contaminar a los demás con una enfermedad que podría todo y era incurable. Una enfermedad donde se perdía la capacidad de los nervios. Dicen que en colonias de lepra, en países graves como la India, vienen las ratas y comen las extremidades de las personas y ni siquiera se dan cuenta porque ya perdieron el sentido. Y el pecado, cuando llega a pasar de cierto punto, mata la conciencia.
Y después de que muere la conciencia de la persona, cualquier daño puede pasar y ni siquiera se da cuenta. Y cuando eso sucede, Dios ordena de que esas personas tienen que ser separados de la congregación de las personas que están bien, para no quedar con todos contaminados. La sociedad que nos rodea está mal. Acaban de poner en los teatros de Bogotá ya una película que han nombrado para muchos Óscares de vaqueros homosexuales, haciendo ya como si todos los vaqueros deben de ser homosexuales. Ya sabemos que por todas partes las cosas están llenas de corrupción. El hombre natural está en vía de extinción. No se está evolucionando a ser una superraza, sino que está evolucionando de ser bestia en vez de hombre y va rumbo a la corrupción y la muerte. El Señor quiere un reino de sacerdotes para demostrar al pueblo de Dios y al mundo entero la diferencia entre lo que está limpio y lo que no está limpio. La diferencia entre lo que es la lepra y no es la lepra. La diferencia entre lo que es buscar las cosas de este mundo y buscar más bien el reino de Dios y su justicia. Entonces aquí dicen que si padeciera flujo de simiente o de semen, no puede comer de las santificaciones de Dios. ¿Por qué? Porque los representantes de Dios, la meta no es que tengan hijos de ellos. Los que están en el sacerdocio de todos los creyentes es para que Dios tenga más hijos. Las personas que quieren coger un grupo y controlarlo, y las personas que dicen que ellos son los padres espirituales de todo el mundo, y las personas que quieren ser padre, en vez de que las personas tengan su relación con el Padre Celestial, pues la cosa aparentemente parece muy piadoso. Pero el Señor dice que los que son así no pueden comer de sus santificaciones. Cualquier cosa inmundo de mortecino. Muchas personas sirviendo cosas muertas, de tiempos pasados, revelaciones que llegaron a otras personas, pero no han recibido una palabra viva. Y esas personas están excluidos también. El Señor no quiere que compartimos la revelación de otro, sino que Él quiere que compartimos el testimonio de lo que Él está haciendo y lo que Él ha hecho con nosotros, y que compartimos cosas nuevas, frescas, que el Espíritu Santo nos está mandando. Y también podemos aprender de lecciones del pasado y de muchas otras cosas, pero entre el contexto de la vida. Y si la persona está muerto, tratando de compartir como fuera de cosas que consiguió quién sabe cómo, eso puede sonar más o menos por un tiempo, pero el Señor dice que esa persona no puede participar en el verdadero sacerdocio de Él. El varón que hubiera tocado cualquier reptil, pues el reptil más destacado en las Escrituras se llama el gran serpiente antiguo, el gran dragón, y nosotros sabemos quién es. Él viene como un ángel de luz, pero no lo es un reptil, y recibió maldición al comienzo de la era de este mundo, la era que él precipitó con un engaño y con una estrategia de homicidio desde el comienzo. Y él está bajo maldición y tiene que arrastrarse sobre su vientre, sobre el polvo de la tierra. Está confinado al ámbito de sus apetitos sucios. El que ha tocado eso, en cualquiera de sus formas, y hay muchas personas diciendo ser ángel de luz, hay muchas personas diciendo ser ministros de Dios, hay muchas personas diciendo sacerdotes que son sacerdotes de Dios, y en realidad han tocado algún reptil. Y el espíritu sobre el cual están ministrando no es el Espíritu Santo, es un espíritu inmundo. Y ellos no pueden comer de las verdaderas cosas de Dios. ¿Cuál es el remedio de cualquiera de estas inmundicias? Hay que lavar su carne con agua. Y agua es el símbolo del espíritu. Y el espíritu viene a poner control sobre la carne de nosotros. Muchas formas de ser inmundo, pero el remedio siempre es lo mismo. El agua es el Espíritu de Dios, es lo que Dios dice. Y el remedio de salir de la inmundicia de nosotros es el Espíritu de Dios y lo que dice el Señor. Naamán no quiso lavarse 7 veces en el río Jordán. Él pensó que había otros ríos mejores, pero tenía que ser ahí. Y fue la única manera de salir de su lepra. Si nosotros vamos a salir de los problemas, el Señor puede curar la lepra, pero cada caso en la Escritura es diferente. Lo mismo que el Señor puede echar fuera de los demonios, y cada caso es diferente. Es lo que diga Él, es lo que manda hacer. No de una manera genérica, no es una fórmula mágica. Es lo que Él quiere para el caso específico. Pero la meta de Él siempre es lo mismo. Él quiere acabar con la inmundicia y con la enfermedad, y quiere sacarnos no solamente salvos, sino sanos y salvos. Por eso es en el español antiguo muchas de las referencias que las Biblias modernas traducen salvación, en lo antiguo es en realidad salud.
Hay salvación y también hay salud en las Biblias antiguas, pero las modernas todos tienen solamente salvación y borraron salud. El Señor no está interesado en tener un poco de gente a salvo que siguen contaminados y enfermos. Él quiere entrarnos en su salud y la consecuencia de eso es salvación. Por eso la Escritura habla mucho de salud y luego dice que el que perseverare hasta el final será salvo. ¿Hasta el final de qué? Hasta el final del trato de Dios sobre el hombre viejo en nosotros. Hasta que el Señor pone bajo sus pies todos los enemigos, incluyendo la muerte. Y si insistimos en la vida nuestra, no podemos ser liberados de la muerte. Porque el alma que pecare, morirá. Y el único alma que no ha pecado es el del Señor Jesús. Y el alma es la vida. Dice que Él dio su vida por nosotros, también dice que dio su alma por nosotros. Lo que pasa es que cuando el alma del Señor, después de su muerte, descendió a la cárcel del diablo, el diablo no pudo con él. En vez de quedar encarcelado, como todos los hombres de fe, o casi todos que habían sido antes, Abraham y todos, el Señor Jesús predicó a los que estaban en la cárcel. Y tenemos índices de lo que dijo en el Salmo 22. Y la consecuencia fue que rompió la cárcel y se vino con los suyos y con dones para todos los hombres. En la carta de los Efesios dice que Él sacó de allá dones para que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. No dice que Él salió de allá con esa victoria, con las llaves de la muerte y con las llaves de la cárcel. No dice que Él vino con todo eso para armar otra clase de esclavitud y poner unos clérigos profesionales y otras personas que iban a decir que ellos eran sus padres espirituales. No. Él dice que Él salió de allá para que unos fueran apóstoles, enviados de Él. Otros fueron profetas que iban a hablar de parte de Dios. Otros fueron evangelistas que iban a recibir unas buenas noticias de Dios para proclamar. Y que otros iban a ser pastores que iban a tener responsabilidad sobre las ovejas de Dios. Y otros maestros que iban a enseñar como los levitas la diferencia entre lo limpio y lo que no estaba limpio. Y la mejor manera de enseñar es por el ejemplo de vida. Por eso Él quería que los levitas vivieran de una manera que los demás iban a llegar para los consejos. Eran los guardianes de todo lo que el Señor mandaba decir referente a la limpieza y la salud y la vida en Israel. Personas que no entienden nada del mensaje de Dios, de todas formas examinan el Levítico y dicen que para la época en la cual están viendo hasta muy interesante las normas de higiene, de lavarse las manos, de no comer carne de cerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Señor estaba mostrando mucho más que eso. Y Él quería que el pueblo de Él viviera en salud. Y Él les prometió que si ellos se iban a preocupar por lo de Él, que las enfermedades de los egipcios no iban a caer sobre ellos. Ninguna de esas enfermedades. Y pasaron un tiempo en el desierto donde no tuvieron hambre, donde el Señor los guió y los defendió, donde ni siquiera se les acabaron los zapatos ni la ropa. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, pero no para que quedamos en el desierto. Él quiere ingresarnos en la verdadera herencia de la vida de Él, pero tiene que tratar primero la corrupción. Y para eso es el libro del Levítico. Versículo 9 de Levítico 22. Guarden pues mi observancia. Observancia, dice aquí. El Señor observe que si nosotros tenemos cuidado en estas áreas, que no nos vamos a contaminar y no nos vamos a morir. Y no lleven pecado por ello y mueren por ello cuando la profanaron. Yo soy el que los santifico, el que nos separa para el uso exclusivo de Él. No podemos vencer la muerte y la corrupción en la vida de nosotros, pero Él ya lo venció en la vida de Él y nos quiere hacer partícipes de esa victoria como hermanos de Él. Versículo 10. Ningún extraño comerá santificación. Las cosas sagradas de Dios no son para los extraños. El huésped del sacerdote ni el jornalero no comerá santificación. Nosotros podemos tener huéspedes. Dice que hemos de recibir los extranjeros y tratarlos bien, porque nosotros somos extranjeros en este mundo, no somos del sistema de este mundo. Los jornaleros van a estar. La Escritura dice que el asalariado huye cuando llega el peligro, pero que el buen pastor da la vida por las ovejas. El verdadero pastor es el Señor, pero Él nos puede poner de ayudante si Él quiere. Y todos podemos tener oficio en esto. Desde el comienzo Caín dijo, y luego, ¿soy yo guardador de mi hermano? Su hermano era pastor. Caín era cultivador
Pero en ojos de Dios, si Caín iba a tener una relación con Dios, sí era guardador de su hermano. Todos somos guardadores de todos nuestros hermanos. Todos somos responsables por la vida de nuestro hermano, por la vida de Dios en nuestro hermano también. El extranjero no lo puede comer, el jornalero no lo puede comer, el que está viviendo de un salario. Pero mire quién, mas el sacerdote cuando comprare persona de su dinero, ésta comerá de ella. Y el nacido en su casa, estos comerán de su pan. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran los que Dios compró a cambio de todos los primogénitos de toda la nación de Israel que deberían de haber muerto, porque los herederos de nosotros que quieren usurpar el puesto de Dios como el verdadero heredero del mundo, todos están condenados a muerte y todos merecen, y ahí es donde va a comenzar el juicio de Dios. Entonces, cuando hicieron la Pascua, aplicaron la sangre, hicieron el pacto de que iban a estar en la vida de Él, no en la de ellos, pero había que caminar y aprender los caminos de Dios. Entonces el Señor, cuando los llevó al desierto, dijo, los primogénitos que deben de haber muerto, como pasó con los egipcios, son míos, pero los voy a cambiar por los levitas. Y los ganados de ellos los voy a cambiar por los ganados de los levitas. Los compró. Pero también había una casa que representaba a los sacerdotes y no se podía llegar a ser sacerdote de Dios porque Dios lo redimió y porque Dios lo compró. Tenía que nacer en la casa de Aarón, no había otra manera. Y por todo el sistema levítico no había otra excepción. Solamente los nacidos de la casa de Aarón eran los sacerdotes. Los otros que eran comprados podían enseñar, podían trabajar, podían traer la leña, podían traer el agua, podían arreglar la carne, podían ayudar a matar y degollar las víctimas, pero los sacerdotes, los que tenían acceso al lugar santo y el sumo sacerdote que tenía acceso a la presencia de Dios, tenía que nacer en la familia que era. Y no hay regreso a la presencia de Dios sin nacer de la familia de Jesús, sin nacer de nuevo. De ahí una terrible confusión hoy en día. Personas creen que van adelante y repiten una oración y creen que con eso han nacido de nuevo. Y hablan de haber nacido de nuevo y no sé qué. Y no han nacido de nuevo. No podemos nacer de nuevo solo por voluntad de nosotros. Nacer de nuevo se requiere de la voluntad de Dios. Nosotros lo podemos suplicar. Nosotros lo podemos persuadir. En Hechos capítulo 5, versículo 32, si no estoy mal, dice que Él da su Santo Espíritu a los que le persuaden. ¿Convencerlo de qué? De que queremos ser su hijo. De que queremos ser guiados por el Espíritu de Dios. Las otras traducciones dicen que Él da su Santo Espíritu a los que le obedecen, pero sin su Espíritu no lo podemos obedecer. Y no es la palabra obedecer, es la palabra persuadir. Y los traductores no supieron qué hacer porque no cabía en su teología. Lo único que podemos hacer nosotros es tratar de convencer a Dios de tomarnos por hijo. Así como una muchacha hermosa que está de novios y de pronto llega el momento en la cual ella quiere convencer a él de alguna cosa. Pero si él no toma la decisión, no hay matrimonio. No lo puede haber. Esto es lo que pasa con nosotros y con el Señor. El Señor nos puede comprar. Él nos puede redimir. Nosotros podemos estar bajo la sangre de Él en plan de redención. Una cosa es aceptar eso y comenzar a caminar con Él. Otra cosa es ser nacido de nuevo en la casa de Él. Entonces tenemos una terrible confusión. Creen que una concepción espiritual es un nacimiento espiritual y no lo es. El Señor Jesús dijo a Nicodemo, que era un gran maestro en Israel, que había que nacer de nuevo. Y Nicodemo no sabía de qué se trataba. Nicodemo no había nacido de nuevo, estaba en tinieblas. Buscaba al Señor de noche porque no quería que nadie viera. Y los que no han nacido de nuevo están en tinieblas todavía. Así como un feto en el vientre. El corazoncito late, hay pequeños movimientos. De pronto escucha algo todo confundido, pero no sabe lo que es la luz. No tiene autonomía, está conectado y tiene que recibir lo que llega. Y tiene determinado tiempo para nacer o para morir. Y muchas de esas personas que están en peligro y que no han nacido, y los guías ciegos espirituales que dicen ser los padres, no los advierten, ni saben atender el parto. Y así como hay tanto aborto en el mundo natural, hay muchísimo aborto en el mundo espiritual, porque dice la Escritura que primero lo natural y luego lo espiritual. Mas el sacerdote cuando comprara persona de su dinero, pero esa persona comprado el dinero de él sí puede recibir de las santificaciones, sí puede recibir de la vianda, de la comida de Dios. Y un feto recibe de la comida de la mamá. Si la mamá come algo, aún carne, puede llegar por un proceso que tiene diseñado Dios a alimentar el feto. Y el nacido en su casa, estos comerán
de su pan. Pero la hija del sacerdote, cuando se casare con varón extraño, ella no comerá de la apartadura de las santificaciones. Puede haber una hija en una familia de sacerdotes y ella se casa, está libre, puede casar con una persona que no es sacerdote. Pero cuando ella hace eso, no puede comer de las cosas que son separadas exclusivamente para el Señor. Mas si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada y no tuviere prole, y se hubiera regresado a la casa de su padre como en su juventud, comerá del pan de su padre, pero que ningún extraño coma de él. Noten eso. Las reglas las normas de Dios para los sacerdotes eran diferentes al resto del pueblo de Israel. Ellos pueden nombrar el nombre de Dios. Y el varón, que quiere decir la persona que el Señor ha puesto en libertad, porque es de la nación de Dios, si esa persona está disgustada por alguna razón con su mujer, podía escribirle carta de divorcio y podía conseguir otra mujer. Pero aquí la ley de Dios dice que los sacerdotes que ellos no podían casar con la mujer repudiada. Pero si una mujer que había nacido en la casa, que había nacido en la familia de Aarón, familia de sacerdote, y había resultado por ella casada con un extraño, y si de pronto regresaba a la casa de su padre, viuda o aún repudiada, que la podían recibir otra vez. Y no solamente la podían recibir otra vez, sino le podían entregar las cosas sagradas. Y ella podía volver a comer de las cosas sagradas de Dios como si hubiera sido virgen otra vez. Eso es una provisión muy grande que tiene el Señor. A las personas que han nacido de nuevo en la casa de Dios y de pronto se han enredado con algo que no está limpio, en el momento de permitir que Dios mocha eso, que lo mata, o en el momento de producir semejante rechazo y quedar separadas otra vez de eso, pueden volver a la casa y pueden volver a participar en las cosas sagradas de Dios. Es una provisión muy grande para los verdaderos hijos de Dios. Y el que por hierro comiere santificación, añadirá a ella su quinto, y lo dará al sacerdote con la ofrenda que comió. El que come algo que no es, pues el que come algo no siendo digno, tenía que tratar la cosa como si hubiera hecho un robo. Tenía que devolver la cosa con la quinta parte. Era la misma fórmula para el que había robado algo. ¿Cuántas personas en nombre de Dios han cogido cosas de una manera que ante Dios es un robo? Han dicho que ellos son los que van a manejar tal cosa de Dios y el Señor no les ha dado esa autoridad. El Señor dice que si alguien se da cuenta de eso, hay que tratar la cosa como si hubiera sido un ladrón. Muy interesante. Nota que no es pena de muerte, sino que es que la persona no es de la casa y estaba recibiendo lo que era para los de la casa. Y cuando se da cuenta tiene que reconocer de que ha estado haciendo un robo. ¿Cuántas personas hay que en realidad no han nacido de nuevo y no han nacido en la casa y el Señor no les ha dado cargo en su casa y no son hijos de la casa, pero andan por ahí porque hicieron una oración, porque pasaron por una escuela bíblica, porque estuvieron en un seminario de teología, alguien los comisionó, alguien los ordenó, pero Dios no los reconoce de hijos y manejan cosas que es que en nombre de Dios, y el Señor dice que cuando se da cuenta de eso es un robo lo que han estado haciendo. Y no los va a matar porque lo hicieron por hierro, lo hicieron en ignorancia, pero tienen que reconocer de que lo que consiguieron en eso es mal habido y hay que soltarlo y encimar la quinta parte. Y el número 5 en la Escritura tiene que ver con gracia y con misericordia. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con ellos. Pero tienen que reconocer el robo que hicieron. No contaminarán pues las santificaciones de los hijos de Israel, las cuales aparten para el Señor, ni les harán llevar la iniquidad de su culpa, comiendo las santificaciones de ellos, porque yo soy el que los santifico. Vuelve y repite eso a los sacerdotes. Cuando él escribió eso, cuando Dios dictó esto a Moisés, no habían sino 3 sacerdotes. Y vuelve y repite lo que es la ofrenda sagrada del pueblo de Israel para Dios. El sacerdote no puede meter la mano más allá de lo que Dios ha ordenado. Eso tiene que ser para que Dios trate a las personas. Esto tiene que ser para que Dios haga provisión. Más adelante el libro comienza a hablar de que hay un diezmo que es para la viuda, para el huérfano, para el extranjero, para el necesitado y también para el levita y el sacerdote. Y se debe guardar eso
y cada 3 años hacer una gran celebración e incluir a todo el mundo. Pero los que enseñan el diezmo para ellos nunca se les ocurre hablar de esas escrituras. Ni se les ocurre predicar sobre versículos como este de Levítico 22:16. Y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles. Ahora, la primera parte era Aarón y sus hijos, 3 personas que estaban ahí. Y ahora es a Aarón y sus hijos y a todo el pueblo de Dios, a los cuales Dios quiere que estos 3 personas sean el ejemplo de lo que Él quiere hacer más adelante con todo el pueblo de Dios en el nuevo pacto. Un reino de sacerdotes, un sacerdocio real. Cualquier varón es un hombre libre, de la casa de Israel. ¿Qué hace el Señor con nosotros si nosotros somos de su pueblo? Lo primero que el Señor quiere hacer es ponernos en libertad. En el comienzo del libro del Levítico está muy claro, Él quiere matar la culpa y el pecado en nosotros. Ponernos en libertad. Y tendremos entonces la oportunidad de responder de nuestra libre voluntad, que ofreciere su ofrenda por todos sus votos y por todas sus ofrendas voluntarias que ofrecieran al Señor en holocausto. Holocausto quiere decir ascender. El primer ejemplo del holocausto, de la palabra en la Escritura, es la escalera de Jacob, cuando dice que los ángeles de Dios subían y bajaban. Dice literalmente holocaustaban por esa escalera. El verdadero holocausto, cuando somos sacrificios vivos y ofrendamos nuestra vida libremente, de nuestra libre voluntad a Dios, tiene el efecto de abrir el cielo. Y si el olor es agradable, y si se hizo la cosa bien, el Señor lo puede recibir. Él no le gustó la ofrenda de Ananías y Céfira. Ellos entregaron la mayoría al Señor, pero se quedaron con una partecita. Tal vez quedaron con el diezmo, entregaron el 90%. Pero dijeron que estaban entregando todo. Y les costó la vida. ¿Por qué? Pedro dijo que ellos no habían mentido a él, sino al Espíritu Santo. Y otra vez la corrupción y la contaminación y la hipocresía iba a entrar y ¡pum! Cayeron muertos. Y dice que en la Grecia primitiva hubo un auténtico temor a Dios después de eso. Nadie se atrevió a decir que estaba entregando todo al Señor si en realidad no estaban entregando todo al Señor. La persona que quería entregar un diezmo podía entregar un diezmo y decir, aquí está mi diezmo. Pero la persona que decía que todo era para el Señor, si no era así, el Espíritu Santo se enojaba. Versículo 19. De vuestra libre voluntad ofrecéis machos sin defecto entre las vacas, de entre los corderos o entre las cabras. Ninguna cosa en que haya falta ofrecéis, porque no será acepto por vosotros. Había otra clase de ofrenda, otra clase de cosas donde se podía ofrecer algo que no estaba bien. Pero si iban a hacer un sacrificio de paz, si iban a hacer un verdadero holocausto al Señor, si querían que se abriera el cielo, si querían que el Señor aceptaba el olor de eso, tenía que ser sin defecto la cosa. El Señor quiere matar el pecado de nosotros. Él quiere matar la culpa. Él quiere que entregamos el pecado para que Él lo mate. Para eso es el sacerdocio del Señor. El pecado tiene cuernos. El pecado puede cornear. El pecado puede patear. El pecado puede ser muy grave. Se requiere ayuda para amarrarlo, para degollarlo, para desangrarlo. La vida está en la sangre. El Señor quiere coger el pecado. Quiere que nosotros lo entregamos. Él quiere matar el pecado, que el pecado no tenga más vida en nosotros. Y después de eso, Él quiere que entregamos la culpa y Él quiere brindar sacerdotes de Él para ayudar a amarrar eso. Para que no pueda cornear más, para que no pueda patear más, para que no pueda causar más problemas. Casi siempre la culpa se representa con un macho cabrío. El macho cabrío es terrible. Nunca se puede confiar de él. En el altar del Señor hay poder, cuernos en las esquinas, que simboliza el poder de Dios para sacar la vida del pecado y de la culpa. Y para eso es el verdadero ministerio. Pero cuando llegamos al sacrificio de la paz, tiene que ser perfecto. El Señor no está interesado de que llegamos con un sacrificio que representa a nosotros donde le falta algo. A las personas que dicen, no, yo estoy dispuesto a cualquier cosa que Dios quiere, menos esto o menos lo otro. O yo estoy dispuesto a todo lo que Dios quiere con mi vida, excepto yo a África no quiero ir de misionero. O no me habla de la finca tal, o no me habla de mi carro, no me habla de mi puesto, etcétera, etcétera. Nadie está obligado a hacer un sacrificio de paz. Dice aquí claramente tiene que ser de libre voluntad. La persona puede quedar en libertad, puede quedar como un israelita normal, común y corriente.
Y nadie le va a decir nada. Y Dios sabe tratar esos casos. Él sabe qué va a hacer con cada uno. Pero la persona que se quiere entregar al Señor en un sacrificio de paz y quedar como una especie de levita del Señor, si el sacrificio tiene defecto, o si le falta, o si le sobra, no es acepto. Versículo 21. Asimismo, cuando alguien ofreciere sacrificio de paz al Señor para presentar voto, o ofreciendo voluntariamente de vacas o de ovejas enteros, sin tacha, será acepto. Nosotros podemos proponer cosas al Señor. Nosotros podemos hacer tratos al Señor. Nosotros podemos poner nuestra vida al servicio del Señor. Pero el Señor no quiere la cosa a medias. Si lo vamos a hacer, o se hace completo, o no se hace. Ciego, o perniquebrado, o mutilado, o verrugoso, o sarnoso, o roñoso, no ofrecéis estos al Señor, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar del Señor. Aquí habla de algo que es terminología clave. Hay ciertos sacrificios que pueden ser ofrecidos como ofrenda encendida al Señor. Es una ofrenda que comienza a arder con el fuego de Dios. Y el fuego de Dios simboliza el amor de Dios, la vida de Dios, pero también los tratos de Dios. Y el error de los dos hijos de Aarón era que quisieron prender su propio fuego, que no era el fuego de Dios. Y los tratos del hombre y el fuego del hombre no pueden nunca reemplazar el fuego de Dios. Y el altar de Dios sirve y funciona para matar el pecado y la culpa en nosotros, siempre y cuando es el verdadero fuego de Dios y siempre y cuando el altar es como Dios manda. El altar no puede ser de otra medida, el altar no puede ser de otro material, el altar no puede ser de ladrillos, el altar no puede ser de piedras labradas, el altar no puede ser con gradas, tiene que ser como Dios manda. Los ladrillos son como quieren los hombres, ellos quieren una fórmula mágica para aplicarlo a cada persona. Dios dice que no. Él quiere piedras vivientes. Y unas piedras no pueden ser tocadas por obra de la mano del hombre con herramienta de hierro. La ley de los hombres no puede entrar a obrar ahí. Ni las gradas tampoco. No es en incrementos que se puede subir una grada, después la otra, después la otra. No, Señor. O se vino al altar de Dios para hacer las cosas a la manera de Dios, o no. Y si es de otra manera, dice la Escritura, que se ha descubierto su vergüenza, su desnudez. Porque la única cubierta válida es la que provee Él. Ofrenda encendida. El Señor quiere redimirnos con su sangre. Todos estos sacrificios son solo ejemplos de lo que puede hacer la sangre de Él. La sangre de Él puede quebrar el pecado de la culpa en nosotros. La sangre de Él nos puede poner en libertad. La vida de Él nos puede poner en libertad. Y después de que estamos en libertad, es la decisión más importante de nuestra vida. Un esclavo es una cosa. En esta ley del Levítico, si hay un adulterio y la mujer es esclava, no hay pena de muerte. Solamente hay que darles una juguetera a los dos y soltarlos. Pero si ella es libre y él es libre y hay adulterio, es la muerte para ambos, bajo la ley de Dios. Es mucho más grave la persona que está en libertad. Mientras que nosotros somos esclavos del mundo, de la carne, del demonio, lo peor que nos puede pasar es una juguetera. Pero si estamos en libertad, el diablo estuvo en libertad, el diablo estuvo en la luz, él estuvo cerca de Dios, él aprendió todo, no quedó nada que él no conoció y dio la espalda y se reveló con los ojos abiertos y no hay nada que hacer ahí. Él se metió en un problema que no tiene arreglo para él y el problema de él va a ser resuelto en algo que la Escritura llama el lago de fuego, que es la segunda muerte que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles y los que siguen a ellos. Ese problema eterno, en su máxima expresión, es para las personas que tuvieron libertad y escogieron mal. Y eso está claro, muy claro. El Señor quiere que seamos una ofrenda encendida. No como lo quisieron hacer los dos hijos de Aarón, que quisieron un sacerdocio donde ellos iban a hacer el fuego y ellos iban a manejar las cosas y ellos iban a manipular las cosas. Y Dios cogió eso y lo cortó desde un comienzo. Dios quiere un verdadero sacerdocio que maneja el fuego de Él, que es la vida de Él. Y la vida de Él es sumamente peligroso para la vida de nosotros. Pero Él quiere que nosotros nos convertimos en una ofrenda encendida. Que no solamente quedamos redimidos y puestos en libertad, no solamente comprados, no solamente de la casa, no solamente con derechos de participar en las cosas sagradas de Dios, de comer las santificaciones, sino Él quiere que su fuego, de su amor, de su vida,
de su disciplina, de su espíritu, queda encendida en nosotros. Y si hay defecto, o si hay tacha, o si sobra, o si falta, Él no acepta. Buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, mas por voto no será acepto. Hay la manera de dar algo donde no es el compromiso de voto. Hay la forma de coger algo que sobra o que falta, podemos estar en cualquier necesidad, cualquier problema, y podemos entregar lo que fuera a Dios. Y hay la manera de hacerlo y Él lo recibe. Pero es diferente. Ananías y Céfira hubieran podido decir, mira, vendimos una propiedad y aquí queremos dar el diezmo y otro diezmo y aquí está el 20% y hubieran quedado súper bien y nadie les hubiera hecho ningún reclamo y Dios no hubiera rechazado eso. Pero ellos llegaron allá diciendo, estamos haciendo una ofrenda sin tacha. Vendimos una propiedad y aquí está todo. Y habían guardado una partecita. Y Dios no lo aceptó. No solamente no aceptó, sino los cortó, de ejemplo. Herido o magullado, roto o cortado, no ofreceréis al Señor, ni en vuestra tierra lo haréis. Una cosa es algo que naturalmente le sobra o le falta o tenga algún defecto ahí de forma, pero ya cuando entra con manipulación nuestro, el Señor dice, ni en vuestra tierra lo haréis. En la tierra de la herencia de Dios no se puede hacer esa clase de manipulaciones. No los acepta, punto. Y de mano de hijo de extranjero no ofreceréis el pan de vuestro Dios de todas estas cosas, porque su corrupción está en ellas. En ellas falta, no se os aceptarán. Estas personas que dicen ser sacerdotes de Dios, que dicen ser líderes de Dios, que dicen ser los que deben de recibir los diezmos y las ofrendas y las cosas sagradas de Dios, y no son de la casa y son extranjeros. El Señor dice que los que van por ellos y tratan de conseguir algo con Dios, no están en nada. Y que los que son del pueblo de Dios, que si están en problemas, que ellos tienen que recurrir a donde es para resolver su problema. La Escritura está muy clara. Dice la Escritura que si alguien tiene un problema, que hay un solo intermediario, que está a la diestra del Padre con todo poder y con toda autoridad. El Señor Jesucristo quiere que nosotros recibamos a Él. Él quiere poner su vida en nosotros. Él quiere que conozcamos a su Padre. Pero si pasa algo y nos quedamos contaminados y nuestra relación con el Padre se rompe, nosotros entonces no podemos llegar al Padre. Pero sí podemos llegar al Señor Jesucristo porque sigue siendo hombre con toda la naturaleza de Dios. Y Él sí puede pasarnos por los fuegos del trato de Él y volvernos a la limpieza para que podamos volver a tener contacto y comunión con el Padre. Y habló el Señor a Moisés diciendo, el buey o el cordero o la cabra, cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda y sacrificio encendida al Señor. La parte de la carne en nosotros es comparada al buey o al cordero o a la cabra. Las cosas que Dios quiere tratar. Nosotros nacemos en este mundo y el Señor no nos cobra por haber nacido en un mundo caído. 7 días. El Señor tiene un plan de 7 días y de un 8º día. Tiene un plan hasta de 1000 años por día. Tiene un tiempo para tratar al hombre natural, de aprovechar el problema y de sacar más bondad. De aprovechar la rebeldía de Lucifer y de Adán y la engañada de Eva, para que nosotros podamos nacer diferente, para que nosotros podamos nacer en una situación donde nos rodea la corrupción, donde nos rodea el problema. Y no hay un problema de haber nacido así. Los niñitos nacían y eran circuncidados al 8º día y se cumplía todo de Dios. Dios no culpaba al niño por no haber sido circuncidado en el primer día. Pero el 8º día, el número 8 en la Escritura, habla de nuevos comienzos. Y el Señor quiere que todos tenemos un nuevo comienzo. En muchos ejemplos de la Escritura no es el que nace primero. Los que nacen primero, los herederos de la carne, de la raza de Adán, caen bajo el juicio de Dios cuando tratan de hacer las cosas a su manera. En cambio, el Señor comenzó a tratar el que nació segundo. Jacob en vez de Esaú. Y la Escritura dice que Dios estaba desde antes de nacer con esos muchachos tratando de hacer un ejemplo para nosotros. Y Jacob aprendió la lección. Y cuando él, ya muy viejo, fue a bendecir los hijos de José, cruzó las manos y puso la derecha sobre el menor y dio la bendición mayor a Efraín en vez de Manasés.
Manasés quiere decir, Dios me ha hecho olvidar. Y eso es lo que pasa cuando el Señor destruye el pecado de la culpa con nosotros. Pero después es con el segundo nacimiento de nosotros. Cuando Él tiene la posibilidad de hacer de lo cual Efraín era solo un ejemplo. Efraín quiere decir doble fructífero. Y eso solamente viene cuando nosotros damos la espalda y olvidamos todo lo de Adán y todo lo que pensábamos hacer ahí. Todas esas tristezas de la lucha de conseguir las cosas de este mundo. De las preocupaciones, de las tribulaciones tan terribles. Y buscar lo que viene por segundo. No fue por Adán que era el que nació primero, fue por Jesucristo que nació segundo. El segundo Adán, pero a la vez el Señor del cielo. Y cuando ofrecieres, versículo 29, sacrificio de acción de gracias al Señor, de vuestra libre voluntad lo sacrificaréis. El tema de acción de gracias va por toda la Escritura. Acción de gracias es una de las cosas más importantes que podemos hacer nosotros. Nosotros no podemos hacer la obra de redención. Nosotros no podemos matar el pecado. Nosotros no podemos matar la culpa. Nosotros no podemos lograr que nuestro sacrificio de paz sea recibido en el cielo. Dios es el que hace todas esas cosas. Pero lo que sí podemos hacer es ser agradecidos con Dios. Por la oportunidad, por darnos la oportunidad de vivir. Por darnos la oportunidad de buscarlo a Él. Pablo en la carta de los Romanos dice que una de las fallas graves es cuando no dieron la gracia a Dios. Terminaron que ni siquiera querían saber más de Dios. La acción de gracias tiene que ver con muchas cosas, pero culmina en la fiesta de los tabernáculos que viene en el siguiente capítulo de Levítico. El Señor trató con Israel en Egipto bajo esclavitud. Y hay pueblo de Dios que está bajo esclavitud todavía. Son de Dios, pero siguen siendo esclavos del pecado, de la culpa o del enemigo. Dios tiene otras personas que Él está tratando en el desierto de sus tratos. Bautizados en la nube y en el mar, como dijo Moisés. Metidos en la vida de Él y caminando en un desierto donde Él va apretando la vida de nosotros y desarrollando la vida de Él en nosotros. Pero cuando Él nos saca adelante en la vida de Él y cuando nos mete en la herencia de la vida de Él, lo que Él más busca de nosotros en ese momento es la acción de gracias. Y la acción de gracias tiene su significado con la plenitud de la cosecha. El libro de la ley habla de que cuando llegaban a la tierra prometida tenían que, en un canasto, sacar del fruto de la tierra y traerlo al Señor. Y el Señor decía si lo recibía o no. Muy interesante. La obra de las manos de Caín no fue acepto al Señor, porque Caín lo quiso hacer en su propia vida. Lo de Abel sí fue ofrecido, sí fue acepto al Señor, porque Abel entendió que no era en la vida de él, sino que había que ver un pacto de sangre, porque la vida está en la sangre y que había que aplicar, en esa época ceremonialmente, la sangre del cordero, en símbolo de lo que el Señor Jesús iba a hacer después con su propia sangre. En Amós, en los capítulos 8 y capítulo 9, en el original, dice que vio un canasto de fruto y resulta que Dios no lo recibió. Y Dios dijo, no pasaré más. Y la Pascua en el original se llama pasar por encima. Después de todos los tratos, después de todo, después de entrarlos en la tierra, y el fruto no era lo que Dios estaba buscando. Y canceló la Pascua, y les mandó el juicio, y los sacó de la tierra. Si la vida del Señor está en nosotros, el fruto del Espíritu nace de la vida de Él. El Señor Jesús nos dijo que por sus frutos los conoceréis. Y el juicio final, según el Evangelio, tiene que ver con el fruto del Espíritu. El Señor dijo a unos a pasar a su derecha, a entrar en la vida. Y ellos dijeron, pues no sabían, porque el Señor estaba diciendo, cuando tuve hambre me dieron de comer. Cuando tuve sed me dieron de beber. Cuando tuve hambre me vistieron. Cuando estuve en la cárcel o cuando estuve enfermo me visitaron. Y el Señor los fue entrando en la vida. Pero Señor, ¿cuándo? Nosotros no nos dimos cuenta cuando hicimos eso. Nunca lo vimos en estas condiciones, Señor. Y el Señor les dijo, mire, cuando lo hicieron al más pequeñito de los míos, en realidad lo hacían a mí. Y basado en eso les dijo que entraran en el reino, preparado desde antes de la fundación de este mundo. La fundación de este mundo fue un desvío que hizo el diablo. Este mundo está fundado sobre la mentira, el engaño y el homicidio. Y Dios lo ha utilizado para darnos a nosotros la oportunidad de entrar
en una vida provisional que salió de Adán y de tener la oportunidad de buscar la luz si lo queremos o de vivir nuestra propia vida si lo queremos vivir. Y el peligro mayor es hallar la libertad y la vida de Dios y después de estar en la luz de Dios, dar la espalda. Eso sí es el peligro mayor. De nunca conocer la luz también tiene problemas, pero no iguales a los que entran en la luz y dan la espalda. Y lo que sella la cosa para que el Señor recibe y acepta es la acción de gracia. Porque los que reciben dones de Dios y después se soplan y se sienten que ellos son una gran cosa, corren peligro. El verdadero reino de Dios es para los humildes y para los mansos. El verdadero reino de Dios es para los que saben cómo es la acción de gracia. Los que entraron en el reino no se dieron cuenta cuando hicieron las obras que el Señor estaba premiando. Y en realidad no se dieron cuenta porque no eran las obras de ellos, era la obra de Él, en ellos y a través de ellos. Y entraron en el reino con acción de gracias. Así dice el Salmo. Y cuando ofrecieres sacrificio de acción de gracias al Señor, de vuestra libre voluntad los sacrificaréis. Es un sacrificio dar acción de gracias. No tomar el crédito para nosotros. Darlo a Él. Es un sacrificio. Es un sacrificio diario. En el mismo día se comerá. No dejaréis de Él para otro día. Yo soy el Señor. El sacrificio de gracia es cuando el Señor está orando. El sacrificio de gracia es hoy, cuando podemos escuchar la voz de Él. El sacrificio de gracia no es para mañana. No es que yo voy a tomar el crédito hoy y mañana voy a decir que en realidad fue el Señor. El sacrificio de gracia es porque la vida de Él está. Y la vida de Él es humilde. La vida de Él, por su naturaleza, da gracia al Padre Celestial en todo. Este tema de acción de gracia está por toda la Escritura, pero culmina en la fiesta de los tabernáculos, en la morada, otra vez en la presencia de Dios, en lo que el Señor tiene para nosotros. Todavía va 1000 años de los tratos de Dios sobre la humanidad, antes de los nuevos cielos y la nueva tierra, los nuevos comienzos de todo. Y en este día, que ya está avanzando, el factor definitivo para mantenernos limpios y fiel, creo que va a ser acción de gracia. Llevamos 6000 años de adversidad, 6000 años en la cual los verdaderos de Dios han tenido mucha persecución por el sistema de este mundo. Hasta hace poco, y todavía en muchas partes del mundo, la persecución sobre los verdaderos hijos de Dios es grande. Y eso va a cambiar. Y va a haber una resurrección de todos los vencedores en Dios. Dice todos los que fueron degollados, los que estuvieron dispuestos a perder su cabeza para estar bajo la cabeza de Él. Juan el Bautista fue el ejemplo. Y nosotros lo podemos seguir si dejamos que Él sea nuestro gobierno. Pero imagínense lo que viene. El diablo va a ser encarcelado en su propia cárcel. Los hijos de Dios van a tener la potestad. Pero a los 1000 años hay que soltar el diablo para ver quién quiere seguir al diablo. Y dice que muchos lo van a seguir. Y que va a haber un gran alboroto después. ¿Por qué? Porque a veces es más fácil ser fiel bajo la adversidad y no en la prosperidad. Después de 1000 años de prosperidad, ¿dónde estará nuestro corazón? ¿Estaremos diciendo, mire lo que hicimos nosotros? ¿O con una auténtica acción de gracia? Guardar pues mis mandamientos y ponerlos por obra. Yo soy el Señor. El Señor dijo que sus amigos son los que hacen lo que Él dice. Y no ensuciéis mi santo nombre, y yo me santificaré en medio de los hijos de Israel. Yo soy el Señor que os santifico. Él se va a santificar, Él va a quedar destacado, apartado, único entre los hijos de Israel, y nos va a sacar a nosotros también apartados para lo que Él quiere, para lo que es. Que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy el Señor. Él sacó a su pueblo, lo sigue sacando de la esclavitud de este mundo. Lo sigue poniendo en sus tratos. Alguien me dijo que por qué no simplificaba más las Escrituras, por qué dejé algunos verbos antiguos, por qué no puse el lenguaje moderno. Hay varias razones. Uno es porque hay, según algunas cuentas, más de 33,000 promesas en la Escritura. Y en el español antiguo los verbos son condicionados. Todas sus promesas tienen condiciones. Si alguien quiere galardón de profeta, hay que recibir el profeta que viene en el nombre del Señor. Y con solo recibirlo, porque vino el Señor, dice que hay galardón de profeta para el que lo recibió. Hay galardones para el que suministró hasta un vaso de agua, para alguien que viene en nombre de Dios. Muchas cosas están condicionados. Si quitamos los verbos condicionados, ¿dónde vamos a estar? Si modernizamos
los verbos y perdemos la extinción de primera, segunda y tercera persona. Entonces, donde habla de un grupo colectivo, vamos a confundirlo con lo que es lo de un individuo. Por eso es necesario que siga palabras como vosotros, etcétera, en la Escritura. Josué y Caleb estuvieron bien con Dios y hubieran podido entrar. Y todo el pueblo de Israel debía haber entrado en ese momento en la herencia de Dios. Pero solamente 2 estaban bien y 10 espías estaban mal, y el pueblo creó a los espías que dieron el mal reporte. Era falta de fe, pero en el fondo no había una auténtica acción de gracias. No estaban agradecidos por la libertad que Dios les había dado. No estaban agradecidos por la provisión de Dios en el desierto. Llegaron donde los gigantes y se echaron para atrás. Sí, es una buena tierra, sí tiene unas cosas increíbles. Mire estas uvas, mire estas granadas, pero no podemos. Los gigantes nos van a matar. Y Dios decidió que Josué y Caleb tenían que regresar con los otros desobedientes y tenían que todos dar vueltas otros 40 años. Porque la promesa de la tierra prometida en su plenitud no es para individuos, es para todo el cuerpo de Cristo en un momento determinado. El Señor tiene que tener un pueblo íntegro y Él no puede mandar ni exigir. Pero el Señor Jesús dijo que Él iba a volver por su esposa en un momento que ni Él sabe. Solamente lo sabe su Padre Celestial. Pero hay unos índices. En el Cantar de los Cantares dice que Él estaba inspeccionando su huerto de nueces. Y después hay una línea rara. Dice, no sé. Mi alma me hizo devolver. Como los carros de Aminadab. Aminadab está en toda la Escritura. Aminadab sola en ese versículo. Aminadab quiere decir un pueblo dispuesto, disponible a dar hasta la vida. El Señor quiere volver. Y hasta ahora lo máximo que hemos tenido de expresión de Él en la tierra ha sido nosotros, con nuestras limitaciones y nuestros problemas como vehículo para transportar la gloria del Señor, así como transportaban el arca aquí, así como está el ejemplo en el Cantar de los Cantares del rey Salomón, cargado por unos valientes. Pero el Señor quiere otra situación. Él quiere regresar. Él quiere ser el vehículo para un pueblo que quiere vivir la vida de Él más que la vida de ellos. Y cuando hay un pueblo así, Él va a regresar. Y el pueblo, que es la esposa de Él, lo está preparando el Padre, y solo el Padre sabe ciertos detalles. El Señor Jesús solamente sabía que cuando ella estaba listo, que Él iba a volver. Él va a volver cuando Él ve el fruto. Cuando hay una verdadera acción de gracia. Cuando hay un holocausto que hace abrir de nuevo el cielo. Y esta vez no van a ser los ángeles solos subiendo y descendiendo, sino que la Escritura habla de nosotros subiendo y Él descendiendo. Vamos a orar. Pedimos, Señor, que podemos entender lo necesario para poder comer y digerir la provisión suya, para que la vida suya pueda ser desarrollada en nosotros como un reino de sacerdotes. Y si han habido enredos que nos han sacado, Señor, permita que podemos ser desenredados y aun si es necesario volver como la repudiada o como la viuda a la casa del Padre para recibir la vianda de las santificaciones suyas, Señor. Pedimos, Señor, que haya quedado claro cuáles son las personas descalificadas que no pueden participar de eso y por qué, para que podamos buscar el único remedio, que es la palabra suya, que es la intervención suya, que es el agua de vida suya, para lavarnos, para limpiarnos, para que podamos participar. Amén. Gracia y paz tengáis de Dios Padre nuestro y del Señor Jesús, el Cristo.